Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 1, dice Pablo. Entonces ya vemos quién está escribiendo esta epístola, es el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, que tiene un encuentro con Jesús en el camino a Damasco. Él era un perseguidor de la iglesia, lleva cartas de los líderes religiosos de esa época para arrestar a los cristianos y llevarlos a las sinagogas y hasta Jerusalén y azotarlos para que puedan dejar de seguir este camino y dejar de tener este mensaje. Pero de pronto Saulo va en el camino a Damasco y Jesús lo tira de su caballo, tiene un encuentro con Jesús. Jesús le dice: Saulo, o sea, ¿qué estás haciendo? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y Saulo le hace esta pregunta: ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Y de ahí toda su vida se pasa contestando Jesús esta pregunta a Saulo: ¿quién es Jesús? Y se revela su vida y le va diciendo poco a poco qué quiere Jesús que haga Pablo. Fue un apóstol a los gentiles realmente, aunque él era judío y bien judío, o sea, él sabía de qué linaje era, ¿no? De qué tribu era, de dónde venía. Estudió bajo el judaísmo, es fariseo, es religioso, pero todo cambia cuando tiene un encuentro con Jesús. Entonces dice Pablo: apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Ahora, esto es muy importante cómo empieza esta epístola, porque realmente esta epístola es una carta donde Pablo defiende su ministerio. Ahora, si tú has visto las otras epístolas de Pablo, ¿no? Incluyendo Romanos y Efesios y Colosenses y Gálatas, Filipenses, una de las cosas que hace Pablo es no defiende él su ministerio ni se defiende él mismo, sino defiende a Jesús. El evangelio de Jesús, el mensaje de Jesús nos los deja muy claro, pero aquí él lo tiene que hacer porque sabe que está en juego muchas cosas. Si están atacando su integridad y su carácter y su mensaje, realmente lo que están atacando es su llamado, y si están atacando su llamado, están atacando a quien le llamó. Y están atacando a Jesús, y si están atacando a Jesús, están atacando a Dios. Entonces, una de las cosas que vamos a ver, algunas personas dicen que 2 Corintios es una de las epístolas más difíciles de entender. ¿Por qué? Porque 2 Corintios realmente no es la segunda carta que Pablo escribe a los Corintios, sino es la cuarta. Pero solamente tenemos 2 cartas en la Biblia, o sea, solamente se preservaron 2 de las 4 cartas. La primera carta, entonces, todo comienza con Pablo yendo y fundando la iglesia en Corintio, en su segundo viaje misionero. Entonces Pablo llega, predica el evangelio. Siempre que Pablo llega a una sinagoga de los judíos, está en la sinagoga de los judíos y de ahí ya se pasa y se abre la iglesia. Normalmente era en una casa donde ellos simplemente comenzaban las iglesias en este tiempo, y todo el mundo empieza a seguir a Jesús. Realmente Pablo tiene mucho impacto en esta ciudad de Corintio. Pablo se queda más de 18 meses en esa ciudad, eso lo dice en el libro de Hechos, es decir, 1 año y medio. Es una de las ciudades donde más tiempo Pablo estuvo predicando el evangelio y discipulando a la gente y yendo más profundo en la palabra de Dios. Y una de las cosas que pasa es que después de Hechos capítulo 18, después de fundar la iglesia, Pablo se va a Éfeso, y de pronto llegan noticias de que la iglesia que él fundó, que él estuvo con ellos mes tras mes y año tras 1 año y medio con ellos, hay una inmoralidad, o sea, hay fornicación, hay borrachera, hay así, y una de las cosas que hace Pablo es escribe una carta. Y esta carta es la que no tenemos, que sería la primera carta que Pablo escribe a los corintios. De hecho, tú en 1 Corintios tú puedes leer que Pablo les dice a los corintios: como yo les escribí, que no se junten con ningún fornicario. Pero les aclara, no es que no se junten con ningún fornicario, sino no se junten con ningún fornicario que se diga ser hermano. ¿Por qué? Porque, o sea, te imaginas, no te juntes. Ahora, Corintio era un puerto, era un istmo en Grecia, y aquí en Veracruz es un puerto, y es como si yo te digo: no te juntes con ningún fornicario, o con ningún idólatra, ni con ningún borracho, ni con un malediciente, y entonces tendrías que decir: pues no puedo ir ni a trabajar.
a mi oficina, no puedo ir al club, no puedo jugar pádel, no puedo jugar tenis, no puedo hacer nada. O sea, simplemente, o sea, si no te juntas con ninguno de esta lista que Pablo hace, te tendrías que ir a donde Elon Musk quiere hacer su primera ciudad en Marte. Pero en el momento llegas y puedes estar ahí y no hay nadie, pero en el momento que llega alguien ya no puedes estar ahí. Entonces, y por eso Pablo les dice, o sea, si no se tendrían que salir del mundo. Yo les dije, y les está aclarando en esa primera carta a los Corintios, que no se junten con ninguno que está viviendo una vida así, pero que se dice ser cristiano. Y con ese ni siquiera coman, o sea, tendría que haber una separación entre ellos, porque el evangelio realmente no les ha transformado. Ahora, otra de las cosas que pasan, de que la noticia que le llega a Pablo es no solamente hay inmoralidad, y dice inmoralidad que aún ni siquiera entre los gentiles se nombra. O sea, una inmoralidad. Ahora, el problema no era la inmoralidad en la iglesia, sino era que no había arrepentimiento, que no había confrontación del pecado y que ellos se sentían orgullosos por su hermano que estaba en inmoralidad. Pero era una ciudad llena de orgullo, o sea, eso es lo que era el contexto en el que se está formando esta iglesia y el contexto en que Pablo está escribiendo estas epístolas. Otra de las cosas que sucede que Pablo escribe es porque se entera que hay divisiones en la iglesia. Y entonces unos están diciendo, no, pues yo soy de Pablo, y otro está diciendo, no, yo soy de Apolos. Y otro dice, no, yo soy de Cefas, de Pedro. Y otros, los muy espirituales, dicen, no, yo no soy ni de Pablo, ni de Apolos, ni de Cefas, yo soy de Cristo. Solamente de Cristo. Y Pablo les escribe y les dice, ¿acaso está dividido Cristo? Entonces vemos que es una iglesia llena de pecado, llena de inmoralidad, llena de división, llena de situaciones, o sea, que lees esto y dices, es muy penoso. Pero Pablo lo que hace es que sabe que los problemas no se resuelven solos. Y él como apóstol y como pastor tiene que confrontar el pecado y tiene que lidiar con él y tiene que atacarlo. Y entonces primera epístola a los Corintios, la escribe Pablo cuando se entera de estas dos cosas, inmoralidad y división. Después los Corintios parece ser que le escriben una carta a Pablo como diciendo, necesitamos que nos aclares unas cosas, y entonces escribe lo que tienes en tu Biblia, Primera de Corintios, y después viene una tercera carta de Pablo a los Corintios que es la carta severa o la carta de tristeza que Pablo les está escribiendo, porque cuando Timoteo lleva la carta de Primera de Corintios que está en tu Biblia a Corintios, regresa y dice, oye, no solamente había inmoralidad, no solamente había división, sino ¿qué crees? Hay falsos maestros que se han inmiscuido, que son, Pablo usa esta palabra de manera sarcástica, son superapóstoles o grandiosos apóstoles que se han inmiscuido y ¿qué creen? Todos en Corintio ya creyeron su mensaje. Imagínate lo que está pensando Pablo y por lo que está pasando. Después de año y medio de estar con ellos y decirles la doctrina de los apóstoles, una doctrina pura, una doctrina verdadera, el evangelio, o sea, bien, sana doctrina, sana fe, sanas obras, de pronto llegan estos superapóstoles y todo el mundo se cree otro evangelio, predicando otro Jesucristo, con otro espíritu. Y entonces Pablo envía esta carta, que es la carta severa, que no la tenemos, no sabemos qué es lo que dice. Lo único que Pablo dice aquí en 2 Corintios es que cuando la está escribiendo él está llorando. O sea, no puede creer que todo eso haya sucedido. Y entonces los corintios la reciben y Pablo manda a Tito a ver qué es lo que está sucediendo. Tito regresa, se queda a ver con Pablo en Macedonia y recibe las buenas noticias que esa carta severa, los corintios la recibieron, se arrepintieron y Pablo se llena de gozo. O sea, sale bien lo que sucede. Entonces, ahora, ¿por qué escribe esta carta severa? Porque Pablo en medio de esto hace una segunda visita a Corintio para confrontarlos del pecado y de lo que está sucediendo y de estos falsos autodenominados superapóstoles, que ahorita vamos a ver quiénes eran y por qué fue tan atractivo para ellos. Y entonces Pablo va, los confronta
y Pablo le insultan. Ahora no sabemos si le insulta a uno de estos falsos apóstoles o le insulta a uno de los líderes de la iglesia que se queda en el liderazgo. Pero Pablo, al ver esto y al ver que la iglesia se pone del lado de los superapóstoles, Pablo se va y de una manera muy triste deja pasar tiempo y espacio, y los superapóstoles dicen: Pablo, ya ven cómo huyó y es débil. Entonces le están achacando a Pablo falta de carácter, de integridad, su mensaje. Están tratando de convencer a los corintios que el mensaje de Pablo es de demonios. O sea, todo eso está pasando. Y por eso Pablo en el primer versículo dice: yo soy apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. No soy autodenominado apóstol. Dios me puso, Dios me llamó, Dios me escogió. Y dice: y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios. Ahora fíjate, iglesia llena de problemas, llena de inmoralidad, llena de divisiones. Y Pablo dice: es la iglesia de Dios. Es la iglesia de Dios. Imperfecta, pero de Dios. Dios la compró y Dios la rescató y Dios lo salvó. Entonces a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya, son santos que están vivos, que no son perfectos, que no fueron canonizados, simplemente son santos, apartados por Dios, que Dios está haciendo una obra en ellos. Eso da mucha esperanza. Entonces, con todos los santos que están en toda Acaya, Acaya es la región, Corintio es la ciudad, y esto es en Grecia, lo que hoy se conoce como Grecia. Versículo 2, gracia y paz a vosotros. Siempre van de la mano, gracia y paz, pero primero va la gracia de Dios para tener tu paz con Dios. Es su regalo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre. La gracia y la paz solamente vienen de Dios. Y dice nuestro Padre. Eso es Dios, es nuestro Padre y del Señor Jesucristo, inseparable Dios del Señor Jesucristo. Y entonces versículo 3 dice bendito. O sea, lo primero que hace Pablo en su epístola es bendice a Dios, habla bien de Él y ora a Dios. Y entonces dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿Consolación en qué momento? En los momentos que Pablo vivió de conflicto con la iglesia de Corinto. Momentos de decepción, momentos de dificultad, momentos de división, momentos de inmoralidad. Y entonces es una epístola que vamos a ir capítulo a capítulo, versículo a versículo, donde no solamente nos ayuda a ver cómo se tratan estos asuntos en la iglesia, sino también en tu vida. Divisiones en la familia, inmoralidad de alguien. O sea, cómo se trata esto y cómo se ve la gracia de Dios. Ahora fíjate, es Dios de toda consolación. Pablo está llorando por lo que está viendo en los Corintios y dice: pero en medio de eso, en medio de mi tristeza, cuando suceden cosas que no deberían de suceder, Dios me consuela. ¿Nunca te ha pasado algo en tu vida que dices: esto no debió de haber sucedido? No era mi plan, no era lo que yo hubiera planeado, no era para lo que yo me esforcé, pero simplemente sucede. Y Pablo dice: Dios en ese momento me consoló. No solamente está consolando a Pablo, sino también está consolando a los de la iglesia en Corintio. ¿En medio de qué? En medio del conflicto. Y sí o no, en medio del conflicto y la dificultad es donde más necesitas ser consolado. Cuando todo está bien no necesitas consolación. Pero Dios se revela a ti como el Dios de toda. No es poquita consolación, no es: pues mira, aquí te da una pastillita de consuelo. No, toda, o sea, ¿cuánta necesitas? Fíjate cómo dice Padre de misericordias. Podría decir Padre de misericordia, pero no es Padre de misericordias. ¿Cuánta misericordia necesitas? Esa es la que Dios tiene para ti. En medio del conflicto, es una epístola que habla del sufrimiento, que habla del dolor, que habla por lo que Pablo ha pasado en su vida. Y entonces sí nos sirve y sí nos ocupa a nosotros cuando pasamos situaciones difíciles que no habíamos planeado, en medio de dolor, y que necesitamos el consuelo de Dios.
Entonces, para resumir, la primera carta que Pablo manda a los Corintios no está en la Biblia. Primera de Corintios es la segunda carta. La tercera carta que Pablo envía a los Corintios es la carta severa, donde ellos se arrepienten, pero no todos se arrepienten. Queda un remanente rebelde que sigue apoyando a los superapóstoles o a los falsos maestros. Y entonces, segunda de Corintios, Pablo la escribe para decirles a los que sí se arrepintieron, les amo, tengo gozo. Les vuelve a repetir una vez más el verdadero evangelio. Les vuelve a decir quién es realmente Jesús y qué es lo que hace el Espíritu Santo en ellos. Pero de ahí, después del capítulo 10 que vamos a ir, son 13 capítulos. En el capítulo 10 va a hablarle una vez más Pablo a los que no se han arrepentido y son rebeldes. Entonces el tono de la carta cambia completamente. Hasta el final de la carta todavía les dice, y voy a ir una tercera vez. Y le estoy dando tiempo para que se arrepientan. Entonces es una carta que Pablo quiere ganar aún a los rebeldes que están en Corintios, que han seguido estos falsos maestros o falsos apóstoles. Entonces, pero es un reto interpretarla. Si tú has leído Segunda de Corintios toda corrida, dices, ok, no entendí muy bien esto. No entendí muy bien esto, pero ¿por qué es un reto interpretarla y entenderla? Porque tenemos la historia incompleta. Hay dos cartas que no tenemos. Hay una carta que le mandan los corintios a Pablo que no tenemos. ¿Qué le preguntan a Pablo? Y entonces Pablo, lo que contesta. Entonces, ahora, a diferencia de todas las epístolas de Pablo, es una carta, una epístola muy personal. Y hasta podemos decir biográfica de Pablo. O sea, Pablo habla de su vida, de su ministerio, de su relación con Jesús, de lo que ha visto y de lo que ha vivido, de lo que ha sufrido. Pablo nos abre una ventana a su sufrimiento y ahora hay muchísima teología. Ahorita vamos a ver qué nos enseña esta carta acerca de Dios, pero también hay mucha práctica en cuanto al sufrimiento del cristiano y el ministerio. Y eso es lo que vamos a ver así semana tras semana en todas estas epístolas. Otra vez, una iglesia llena de problemas, inmoralidad, fornicación, inmadurez, atacada por falsos maestros, pero aquí Pablo les recuerda, ustedes son la iglesia de Dios. O sea, Dios es su Padre, Jesús es su Señor. El ataque de los falsos maestros a Pablo es real. El ataque de los falsos maestros, o sea, ellos no llegan simplemente con una falso mensaje, sino llegan atacando a Pablo, atacan su carácter, su llamado, su mensaje y su ministerio, atacan su credibilidad. Y otra vez, Pablo entiende que no solamente están atacando a él, sino están atacando a Jesús, están atacando el Evangelio, están atacando el Espíritu Santo y están atacando a Dios. Y en esta carta él va a defender su ministerio y su integridad. Aquí te das cuenta cómo alguien puede estar así por 1 año y medio. Fíjate, ¿qué hubiera sido estar bajo el pastor Saulo de Tarso, Pablo? Por 1 año y medio escuchando cada semana su mensaje y el evangelio y lo que él tenía que decir, y de pronto llegan estos falsos maestros y la gente se cree esas falsas doctrinas. Y eso es una advertencia a siempre estar centrados en el evangelio verdadero. Los falsos maestros, una de las cosas que quieren convencer es de que Pablo enseña doctrina de demonios y por eso Pablo deja Corintio después de su visita triste y les da espacio para que ellos puedan recapacitar. En medio de esto, como te digo, le insultan a Pablo y Pablo le duele mucho que la iglesia no se ponga de su lado, en su lugar. Y entonces deja una distancia y escribe esa carta severa y después escribe segunda de Corintios cuando recibe buenas noticias de todos. Entonces es una carta que les va a recordar cuánto les ama a los corintios, pero también Pablo sabe que todavía los falsos maestros tienen influencia, siguen rechazando a Pablo y Pablo va a escribirles otra vez desde el capítulo 10 a ellos. Una de las cosas que
o sea, que a Pablo le saca mucho de onda, es que los corintios, influenciados por los falsos maestros, le están diciendo a Pablo, oye, o sea, danos tus cartas de recomendación. O sea, ¿quién te recomienda para ser apóstol de Jesucristo? Y Pablo dice, o sea, ¿cómo cartas de recomendación? Yo planté la iglesia. O sea, yo llevé por primera vez el evangelio. Las cartas de recomendación son ustedes. Todos los creyentes que han creído y que su vida ha sido transformada. Por eso Pablo les recuerda, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, vean sus vidas, vean cómo eran antes, vean cómo son ahora, vean cómo las cosas viejas pasaron y Dios hace todas las cosas nuevas. Y ahora, muy importante entender estos súper apóstoles o estos súper falsos maestros o grandiosos apóstoles. ¿Por qué eran tan atractivos para los corintios? Bueno, Corintio era una ciudad que se fundó y llegó a ser la tercera más importante del Imperio Romano. Es una cultura que es griega, está muy helenizada. Entonces, lo más importante es para ellos el poder, el dinero y el estatus. Eso es. Poder, dinero y estatus. Todo el mundo está compitiendo por eso. Una tercera parte de los corintios eran esclavos y entonces todo el mundo quiere sobresalir, todo el mundo quiere competir. Acuérdate que en Corintios se hacían los Juegos del Istmo, porque es un istmo. Entonces es un lugar muy importante de comercio. Es un cruce de personas. Están llegando de todos lados mercancía. Entonces, ¿qué hay? Hay prosperidad económica. Y entonces eso está impactando muchísimo la sociedad en Corintio. Hay templos paganos de todo tipo. Entonces tienes a Epafrodita, tienes a Apolo, tienes a Mercurio, tienes a Neptuno, tienes a Venus. Ahora, ¿qué era lo que tú seguías? Bueno, el Dios que a mí me funciona es aquel que me lleva al éxito, que me da estatus y dinero. Ese es el Dios bueno. Y entonces, o sea, había una cosa que los de Corintio estimaban mucho. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que llegan estos falsos maestros y acuérdate, es una cultura donde la oratoria, donde el carisma, donde la retórica y la filosofía son muy importantes para ellos. Era eso. Y entonces, si tú tenías eso, tenías influencia. Entonces llegan estos falsos maestros y por eso les dice súper apóstoles. ¿Por qué? Porque y tienes los Juegos del Istmo, como las Olimpiadas, que ahorita son este mes. ¿Y cómo ves, o sea, cómo son los atletas de las Olimpiadas? ¿Altos? ¿Fuertes? O sea, se ven muy bien. ¿A poco no ves las Olimpiadas y dices, órale, qué onda? ¿Cómo le hacen? Entonces era eso, era estatus, poder, dinero y cómo te veías. Todo era externo para ellos, para los corintios. Eso era lo más importante. Y entonces estos súper apóstoles que eran judíos llegan y tienen eso. Buena oratoria, hablan bien. Buena carisma, o sea, son carismáticos, pero buen físico. Y no solamente eso, sino tienen dinero. Y eso les atrajo mucho. Y es contrario al apóstol Pablo, Tú puedes poner en Google cómo era físicamente el apóstol Pablo y no te va a salir una foto, pero te va a salir una descripción. Dicen que el apóstol Pablo era chaparro, pelón. Dice, está ahí como yo. Ok, chaparro, pelón, sus rodillas estaban separadas. Entonces imagínatelo cómo caminaba. Su nariz era de águila. Sus cejas muy pobladas, pero se pegaba una con la otra. Y no tenía buena oratoria. No hablaba bien. Entonces imagínate Pablo cuando llega y planta la iglesia. O sea, por eso Pablo en 1 Corintios dice, y acuérdense cómo yo llegué con ustedes. Con poder. ¿De qué? Del Espíritu. Pero llegan estos falsos maestros y ¿qué llegan? Altos, presentables, oratoria, retórica y dinero. Y eso se le hace muy atractivo a las masas de Corintio.
Y lo peor de todo es que se empiezan a creer otro evangelio, otro espíritu y otro Jesús por completo. Y Pablo así, y yo digo, nada más falta que dijera gordo. Gordo, pelón, cejas pegadas, rodillas separadas, la nariz de aguilucha, y se para Pablo y lo pones junto a estos super apóstoles, y así todo chaparro y así tiene que bajar o ponerle un banquito y va a predicar acerca de Jesús. Ahora, es como cuando, para que entiendas cómo era la forma de pensar de ellos en ese tiempo, es como cuando tú dices, oye, me he sentido medio mal del corazón y necesito un cardiólogo. He como que he tenido palpitaciones, ¿sí o no? Que da susto. Es como que ya dejé el café y sigo teniendo medias palpitaciones y como que de pronto hasta me despiertan en la noche y pones en tu chat de tus amigos, oiga, necesito un cardiólogo, pero el mejor. ¿Y qué te dicen? Oye, yo tengo el mejor, pero cobra mucho. Y tú dices, no importa, yo quiero al que cobre mucho, porque el que cobra mucho es el mejor. Y entonces eso es esa era la filosofía para ellos. Entonces ellos, los falsos apóstoles, tenían dinero, no porque trabajaban, Pablo sí trabajaba, sino porque cobraban por su ministerio. Entonces, y Pablo, una de las cosas que les dice es, ustedes me piden cartas de recomendaciones y la carta de recomendación son ustedes. Y ustedes me dicen que por qué yo no cobro cuando yo decidí no poner carga en la iglesia, sino yo trabajar con mis manos. Y por no cobrarles ustedes me están menospreciando. Y entonces, ¿qué es lo que hace Pablo en 2 Corintios? O sea, la cruz cambia lo que amamos, lo que queremos, nuestros deseos, nuestros sueños, nuestras prioridades. Cambia absolutamente todo. Y una de las cosas que Pablo dice, ok, ¿quieren credenciales? Eso lo vamos a ver en el capítulo 12. Dice Pablo, ¿quieren credenciales? Ok, ahí les va. Yo soy hebreo. O sea, él no está... A ver, abran su Biblia en Salmos. Y Salmos, esta palabra, en el hebreo original es eso. No, él habla hebreo. Su mamá cuando lo arrullaba era en hebreo. Entonces, ¿quieren credenciales? Ok, yo soy hebreo, no solamente soy hebreo, sino soy israelita, no solamente soy israelita, sino soy descendiente de Abraham, no solamente soy descendiente de Abraham, sino yo he sido perseguido por ser cristiano y me han azotado. Una de las cosas que Pablo tiene es maestría y doctorado en sufrimiento. Pero por ese sufrimiento, o sea, Pablo, ¿por qué viene en debilidad a la iglesia, a los corintios? Porque vino después de ser azotado y perseguido y golpeado y apedreado. Entonces no solamente Pablo se para pelón, con su nariz, con sus rodillas así todas chuecas y sin tono de voz y así, sino Pablo se para todo así de pronto hasta golpeado y en debilidad. Y entonces una de las cosas que no estimaban en Corintio era la debilidad. Estimaban el poder. O sea, tenían los Juegos del Istmo una vez al año. El mejor atleta se subía al podio. Y una de las cosas que Pablo les dice a los corintios, que nosotros un día vamos a estar en el tribunal de Cristo, y eso significa en el podium, en el bema de Cristo, para recibir lo que hemos hecho. Entonces ellos estimaban ser los número 1 en oratoria, en estatus, en poder, en la parte social, en dinero, en atletismo, pero dicen, ustedes no estimen eso. Ustedes estimen un día estar en el podio, en la eternidad, delante de Cristo. Y así los lleva a ver el más allá de lo que el mundo está ofreciendo a los corintios. Y otra cosa que dice Pablo, o sea, ¿quieren mis credenciales? Eso, hebreo, israelita, descendiente de Abraham, he sido perseguido. ¿Quieren hablar de visiones y revelaciones? Ok, conozco un hombre. Así empieza a decir Pablo. No dice soy yo, pero todo el mundo leemos y sabemos. Es él. Dice, conozco un hombre que no sé si dentro o fuera del cuerpo, pero fue llevado al tercer cielo y vio y oyó cosas que no se pueden describir.
¿Quieren revelaciones? O sea, ¿qué otra cosa queremos de Pablo si no él vio a Jesús resucitado en el camino a Damasco y tuvo comunión con él? Y quien le enseñó el evangelio no fueron los apóstoles, fue Jesús mismo. Entonces el mensaje que él recibió, así puro, de parte de Jesús acerca de la cruz, el arrepentimiento de pecados, la resurrección del cuerpo, él lo está pasando a las iglesias en las que él ha plantado. Y entonces él dice, ahí está, tengo esto, pero, o sea, tengo de qué gloriarme, como los superapóstoles, pero yo decido no gloriarme en eso, sino en mis debilidades. Y en el mundo en el que vivimos hoy, y eran orgullosos, los corintios, así. Y en el mundo en el que vivimos hoy, ¿quién se para y dice, a ver, preséntate, ¿quién eres? Yo he estado así en juntas de empresarios y para romper el hielo, te vas a presentar y vas a decir quién eres y 3 atributos tuyos o 3 cosas acerca de ti. O sea, nadie se presenta y dice, no, pues yo soy Talí y cada vez que puedo me equivoco. Y la riego y nada más, o sea, quiero que mis hijos me hagan caso en todo y nada más no me hacen caso. Y cuando quiero decir una cosa, digo otra cosa. ¿Quién dice eso? ¿Quién habla de sus debilidades? Siempre hablas de tus fortalezas. Cuando vas a una entrevista de trabajo, a ver, dime por qué te tenemos que contratar a ti. ¿Qué vas a decir? No, pues soy a veces impuntual porque me quedo dormido. Es reburro. No sé poner bien la alarma. ¿Qué vas a decir? Y Pablo dice, yo he decidido gloriarme en mis debilidades. ¿Por qué? Porque en mis debilidades entonces se ve el poder de Dios en mí. No como estos superapóstoles. Así. Y entonces, y una de las cosas que va a hacer en medio de la carta y verso a verso nos saca de onda, porque es contra lo que somos naturalmente. Por eso dice, si alguno está en Cristo, nueva esencia es. Va en contra de tu naturaleza, va en contra de tus instintos, va en contra de todo. Entonces Pablo defiende su apostolado en esta carta, defiende su llamado, defiende que quien lo ha tomado por ser apóstol. Y en medio de eso, una de las cosas que hace Pablo es que dice, ok, en todo ese conflicto que hemos tenido, Corintios, se les ha olvidado, a ustedes les importa mucho el dinero, ¿verdad? Y no han dado lo que prometieron, ofrenda para los pobres de Jerusalén. Y entonces les anima, tienen que ayudar a los pobres, tienen que ayudar a los necesitados. Y con cuestiones de dinero y de generosidad, Pablo nos va a poner ejemplos del Evangelio. O sea, de manera muy, 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 muy clara, y los está exhortando y les está diciendo estas cosas. Esta epístola de manera teológica nos muestra a Dios como un padre, nos muestra a Dios como un padre de misericordia, un padre, un Dios de toda consolación, como Dios, el creador de todas las cosas, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz. Dios es el que resucitó a Jesús y quien nos resucitará a nosotros con Él. Entonces Pablo nos recuerda esto en esta epístola. Nos recuerda que Jesús es el que fue afligido, pero quien también cumplió las promesas de Dios. Nos recuerda esta epístola que Jesús es Señor y que Jesús resplandeció en nuestros corazones y que Jesús es la gloria de Dios. Nos recuerda que Jesús, por amor a nosotros, se hizo pobre. Pero ve qué importancia con el contexto, que ellos lo más importante es la riqueza. Dice, mira, Jesús siendo rico, teniendo todo, se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. La carta deja claro que el Espíritu Santo es Dios, porque ya has escuchado este versículo, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay libertad.
El Espíritu es la garantía de salvación para los creyentes, es nuestro sello, son las arras del Espíritu en nuestros corazones. En esta epístola, Satanás es identificado como el Dios de este siglo, que se disfraza como ángel de luz y es el líder de los falsos maestros y de los falsos apóstoles que se disfrazan también como ministros de justicia. Y Corintios habla un tema muy, muy importante. Corintios habla del eterno peso de gloria. Y Pablo dice, porque esta leve tribulación momentánea, y tú has vivido tribulación y circunstancias y dificultades en tu vida, y Pablo dice, sí, pero es leve, y tú dices, no es leve, Pablo. No, que sí, no es leve. Nuestras tribulaciones no son leves. Bueno, depende. ¿Depende de qué? De con qué la compares. Si tú pesas tu tribulación, vamos a decir que tendrías una báscula. Listalí, no me hables de básculas. Ok. Es para pesar tu tribulación. Pero vamos, o sea, una tribulación y pesa, yo sé. Pesa. Pablo sabe que las tribulaciones en su vida pesaron. Él, una de las cosas que describe es que llegó a un punto en su vida que pensó que iba a perder la vida. Que ya, hasta ahí llegó la cosa. Pero Pablo dice, ok, nuestras tribulaciones si las pesamos, ¿cuántos kilos van a pesar? Y sí, dice, sí pesa, sí está choncha, sí está fuerte, ok. Pero dice, esta leve tribulación momentánea comparada con el peso de gloria. ¿Cómo es el peso de gloria? ¿Cuánto pesa? Cuando tú llegues delante de Jesús. Y Él te diga, bien, buen siervo y fiel. Así el peso de la gloria de Dios en ti. ¿Cuánto pesa eso? Por eso Pablo dice, lo que vivimos en esta vida y en este mundo de sufrimiento, por más duro que sea, por más difícil que sea, por más lágrimas que te saque, va a ser leve comparado con lo que Dios tiene para nosotros en la eternidad. Por eso, o sea, los falsos dioses, las falsas religiones en Corintio, era el que tenga la mejor vida hoy, el mayor dinero, el mayor prestigio, la mejor retórica y la vida con menos problemas. Ese Dios es el que funciona. Y Pablo dice, no. Porque los falsos maestros están diciendo, sí, Pablo es un apóstol, ¿y por qué su vida es así, llena de sufrimiento? Nunca te han dicho eso. ¿No eres cristiano? Pues siendo cristiano, ¿por qué te ¿Por qué no te buscas otro Dios? Están diciendo. Y Pablo dice, no. Es el Padre de toda consolación. El Dios de misericordias. Que un día voy a estar delante de Él. Y todo eso que pasó va a ser leve. Es el peso de su amor. ¿Cuánto pesa su amor? Y en el capítulo 5 nos habla del el ministerio que tenemos nosotros como cristianos y como iglesia, el ministerio de la reconciliación, porque Dios ha reconciliado al mundo consigo mismo a través de su Hijo. Y entonces nos usa a nosotros como embajadores. Un embajador es el representante de un rey o un gobernante en otro lugar. Nosotros somos representantes del rey en la tierra. Y no es nuestro mensaje, es su mensaje.
y somos heraldos nada más de su mensaje. ¿Y qué tenemos que hacer? Y Pablo dice, nosotros lo que hacemos es que vamos con las personas y les rogamos en nombre de Dios que se reconcilien con Dios. Les rogamos. Y eso es lo que hacemos. Con nuestros amigos, con nuestros familiares, estamos así casi diciendo, te ruego, entiende el Evangelio. Te lo ruego, reconcíliate con Dios. No hay nada mejor que te puede pasar en tu vida. Te lo pido. Vengo en nombre de Dios a decirte eso. Él te ama. Él te anhela. Él te quiere perdonar. Él te quiere hacer nueva criatura. Él quiere que un día, a pesar de lo mucho que has sufrido, caiga el amor de Dios en tu vida. Su perdón y su voluntad. Es eso, es lo que hace la iglesia. En el capítulo 5, mira, ve ahí, versículo 21. 2 Corintios 5, 21. Es el texto más claro sobre la expiación. Él es nuestro sustituto. 5:21, al que no conoció pecado, está hablando de Jesús. Por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Y eso es lo que hace Dios en Jesús. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado y no pecó, para que nosotros fuésemos hechos justicia, justos de Dios en Él. Y por eso, después de ver todo esto, por eso en el versículo 3 del capítulo 1, Pablo dice, bendito. Ve todo lo que Dios hace. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Ahora, en medio de todo eso que está sucediendo, donde es muy estimada la oratoria, cómo te ves, cuánto tienes, el carisma, el estatus, que aprovechan estos falsos maestros, Se aprovechan de la cultura. Pablo les recuerda a la iglesia y a nosotros hoy que Dios envió a Pablo a sufrir como apóstol de Jesucristo crucificado, aquel que sufrió, cargando el Evangelio, ese tesoro, en un vaso de barro. Entonces, mientras los superapóstoles, altos, fuertes, ricos, hablan increíble, bien vestidos, y Pablo, chaparro, pelón, sus cejas así unidas, su nariz de águila, no tiene buena oratoria, pero dice, pero yo tengo algo y me gozo en mis debilidades, porque en mi debilidad el poder de Dios está en mí. Y tengo algo, tengo un tesoro en vaso de barro. Y él dice, yo soy vaso de barro. ¿Pero por qué? Porque ellos, estos falsos maestros están haciendo que la gente vea lo de afuera, lo que se ve. Y Pablo está diciendo, no vean lo que se ve, vean lo que hay adentro de nosotros. Hay un tesoro y lo que hay adentro de nosotros es el Evangelio. Y el Evangelio es Jesús mismo, morando en mí. Entonces, mira lo que dice capítulo 4, versículo 7. Pero tenemos, ¿quiénes? Nosotros. Ya lo tenemos. En Corintio era, quiero estatus, quiero poder, quiero dinero, quiero orar bien, oratoria, quiero ser filósofo, quiero ser intelectual. Y ahí Pablo dice, no, nosotros ya lo tenemos. Nosotros tenemos este tesoro en vasos de barro. Ahora, vasos de barro es lo más débil, barro. Sucio, no se puede ni limpiar bien.
¿Nunca has ido a estos pueblitos donde te venden así tu bebida en vaso de barro? Y se cae y se rompe y se cuartea y no está liso. Mejor un Yeti. ¿Los has visto? No se rompen, se caen, no se rayan, acero inoxidable, guardan la temperatura. Y eso eran los super apóstoles. Pero dice Pablo, no, nosotros vasos de barro, débiles. Y unos más quebrados que otros, ¿verdad? Más cuarteados, más dañados. Pero tenemos este tesoro que los que no tienen el Evangelio no lo tienen. Dentro. Jesús. El único super apóstol es Jesús. Eso es. Y vamos a ir con Pablo, así, capítulo con capítulo, versículo a versículo, defendiendo él su ministerio, hablando a nuestro corazón, viendo cómo se tiene que ver el Evangelio. Pero nunca te olvides, en un mundo que te quiere vender, para ser un súper empresario, para ser un súper hombre, una súper mujer, una súper esposa, esto es, así se ve. Y Pablo se para y dice, eso es un chiste. Es un chiste. Y dice Pablo, sí, pero tengo en mí un tesoro. Ese es tu valor como cristiano. No lo que se ve afuera, sino lo que tienes dentro. Un tesoro. Entonces vete hoy sabiendo eso. Lo que tienes, lo que Dios te ha regalado. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, es así, como una piñata. Así, de barro. Una piñata. ¿Por qué a la piñata no la dejan de barro y le ponen papel maché? Porque está re fea, se ve fea. Y así es eso. ¿Y qué le pasa a la piñata? La golpean. ¿Y qué pasa con tu vida? Hay unos que tenemos más palazos que otros, pero así es la vida. Y entonces, por eso Pablo está diciendo, en medio de una vida así, que la vida te da palazos. Y tu piñata es de barro. Tenemos un Dios de toda misericordia y toda consolación. Y así, adentro de eso, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia, acuérdate, Corintio era la excelencia. Y dice, no, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Sea de Dios. Ahí está. Eso somos. Vasos de barro. ¿Pero qué crees? Eternos. Y un día esos vasos de barro serán transformados. Así en un abrir y cerrar de ojos. Todo lo cuarteado, todo lo roto. Dices, no, Tali, yo no roto, hasta me falta un cacho. Así, ya, delante de Jesús, la gloria de Dios cayendo sobre ti. Y no solamente eso, sino en el tribunal de Cristo, recibiendo el premio. Eso es el Evangelio. ¿Oramos? Y Señor, te damos gracias porque iniciamos esta nueva carta. Gracias, Señor, porque, nunca nos paramos
y decimos, hola, soy tal y mis debilidades son estas. Pero Señor, tú sabes todas nuestras debilidades, tú sabes de qué pie cojeamos. Tú sabes, Señor, cómo está nuestro vaso. Por más que lo queramos pintar, poner papel, realmente está cuarteado, Señor. Pero tenemos en estos vasos de barro un tesoro para que nuestra debilidad, el poder sea tuyo, Señor. Y te damos gracias por eso. Y salimos de aquí hoy con gozo, llenos de esperanza, pero también con el aroma de Cristo en nosotros y con un pie, Señor, ya puesto en la eternidad, en ese día que estaremos delante de ti, que tú nos dirás, bien, buen siervo y fiel, bien. Y entonces todo se aclarará, lo que es importante y lo que no es, lo que tiene un valor eterno y lo que no, que era pasajero. Y te damos gracias, Señor, porque cuando vemos todo a través de la cruz, todo tiene sentido. Te amamos y te bendecimos. Bendice, Señor, nuestro estudio en esta epístola que comenzamos hoy, y en medio del conflicto, de la dificultad, consuela nuestro corazón. Te lo pedimos, te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.